Hola hermanos y amigos, hoy vamos a mirar el tema beneficios de tener un espíritu superior. Así que bienvenidos a este programa. Daniel 6:3 dice que había en él un espíritu superior. Entonces estamos hablando de eso, ¿no? De las ventajas, de los beneficios, de las evidencias de tener un espíritu superior. Así que ser llevado a otro lugar no era nada fácil, a un lugar de costumbres extrañas y de costumbres antibíblicas sobre todo. Y eso es horrible, ¿saben? Fue esclavizado, fue hecho eunuco, esto no es fácil. Todos los sueños de él se frustraron, todos los planes que él tenía, todo se frustró. Entonces la posibilidad de tener un hogar, no sé, todo eso, todo cambió. Así que algo que quiero que quede en nuestra cabeza es que Dios sabía que a pesar de todo esto en contra, Dios podía contar con él. Tan bonito eso, ¿no? Que Dios sepa que a pesar de las cosas que nosotros nos salgan, que no nos salgan las cosas bien, que los planes no nos salgan, que se frustren ciertos sueños, ciertos planes de vida. Sin embargo, qué bonito es que Dios sepa que puede contar con nosotros. Dios sabía que podía contar con su abnegación, con su disposición, con su sacrificio, con su lealtad, a pesar de estas situaciones, porque Él pudo perfectamente echarle la culpa a Dios de todo lo que le estaba pasando. Y no fue así. Así que el primer beneficio de tener un espíritu superior es que somos fácilmente usados en los propósitos de Dios. Es decir, es más fácil ser usados por Dios. Miren que Dios tiene unos propósitos y unos planes grandes. En sí, cada plan para cada ser humano es grande dentro de su contexto. Pueda que visiblemente no sea así. Quizás a algunos se les vea un ministerio más grande que otros. Pero hay gente que hace más para Dios que aún todavía no es conocida. Entonces, muchas veces, para ciertos lugares, para ciertos proyectos de Dios, hay que contar con personas y sobre todo gente que esté dispuesta al sacrificio, que tengan actos sacrificiales. Y en esto Daniel lo soportó. Mire que cada siervo de Dios fueron usados por Dios en sus propósitos diferentes, porque a veces yo quiero que Dios me use en algo que a mí me gusta. Es más fácil que Dios me use siendo rey, por ejemplo. Que yo quiero que Dios me use, que yo sea un rey, pudo haber dicho Daniel, pero no fue así. Mire que en este tiempo de Daniel, Dios llevó a Daniel allá arriba en el reino, pero llevó a Ezequiel a estar abajo con la gente que había sido esclavizada, ¿no? O los que habían sido llevados cautivos, mejor dicho. Y Jeremías se quedó con el remanente, 3 siervos de Dios, en 3 diferentes lugares, en 3 diferentes condiciones. Quizás no eran iguales de importante para la gente, pero para ante Dios cualquier lugar donde Dios nos ponga es importante para el Señor y debe ser importante para nosotros. Dios contó con cada uno de ellos. Contó con Jeremías, contó con Ezequiel, contó con el profeta Daniel, cada uno en su lugar. Dios sabía que podía contar con ellos. Y mire que Dios lo llevó a Daniel allá porque sabía que él necesitaba a alguien para inferir, para cambiar, para desviar los propósitos del rey. Y para eso Dios necesita gente ahí importante. Por ejemplo, Dios llevó a Daniel junto al de Babilonia, Nabucodonosor. Llevó a José allá arriba, al pie del faraón, que era el de Egipto. Y puso a Esther como la reina junto al rey y para hacerle cambiar algunos planes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los planes de Dios es a favor del pueblo. Dios nos usa a nosotros para su pueblo. Jesús murió no por él, sino por nosotros. Los planes que Dios tiene con nosotros es para otros. Si nosotros somos bendecidos económicamente, debemos comprender que debemos serlo para los demás, para ayudar a los demás, para repartir lo que Dios nos da en otros. Ese es el plan, ese es el proyecto
del Señor, no llenarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, Daniel fue llevado allá. ¿Qué evitó Dios con que Daniel estuviera ahí? Un maltrato a los cautivos. Quizás una retaliación a los que han quedado en el remanente. Uno nunca sabe. Pero sí evitó, por ejemplo, la muerte de cientos de personas inocentes que eran los familiares de todos los astrólogos, de todos los adivinos que el rey iba a matar. ¿Ve? ¿Con qué evitó Dios con José? Que su pueblo muriera de hambre. Obviamente, la mano de Dios no se ha cortado. Obviamente, Dios puede suplir como sea. Pero Dios usó a José para que su pueblo fuese alimentado, porque vino un hambre en toda la tierra. Pero José tuvo que sufrir el menosprecio de sus hermanos, que lo vendieran como esclavo, y eso que era muchacho, y que estuviera en la cárcel. Todas estas situaciones son actos sacrificiales. No solamente a Daniel le tocó duro, sino que a José le tocó duro también, pero fueron usados por Dios en grandes propósitos. Usted quiere ser usado por Dios en grandes propósitos, el nivel de sacrificio, el nivel de abnegación debe ser aún más grande, y Dios debe contar con eso. Ahora con Esther. Mire, con Esther se evitó el genocidio del pueblo de Dios. Si no hubiera sido por esto, muchos, pero muchos, cientos del pueblo de Dios hubieran muerto. Y fue sacrificial, claro. Y era una muchacha virgen. Era una doncella del Señor, del pueblo de Dios. Y le tocó irse a acostar con un rey que posiblemente era viejo. Esas cosas sacrificiales son por la obra de Dios, por el propósito de Dios. Y esta gente, porque aceptó fácilmente este acto sacrificial por el espíritu superior que ellos tenían. Si ellos no tuvieran este espíritu superior, difícilmente hubieran aguantado. Entonces, los propósitos de Dios son de todo tamaño, grandes, pequeños, variados. Y el Señor cuenta con usted para llevar a cabo su propósito. Hay un propósito para usted. Y Dios quiere que usted sea parte de ese propósito. Un propósito que fue diseñado para su vida. Y el único que le puede ayudar es el Espíritu Santo. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, esa conexión perfecta con el Señor, por lo tanto la guianza de Dios se va a perder. No sabríamos qué decir. El propósito se dañaría. Por eso es necesario tener ese espíritu superior. Entonces, si usted tiene ese espíritu superior, usted es el candidato idóneo, el candidato indicado para cumplir con el plan de Dios. Entonces, ahí está. Entonces, es más fácil ser usado en los propósitos de Dios. Segundo, hay mayor resistencia a la tentación. Toda alta posición, todo lugar importante trae tentaciones. Las tentaciones vendrán donde uno esté, pero hay tentaciones de tentaciones. Por eso hay tanta gente corrupta. Estamos cansados de este país eso. La corrupción, la gente robándose los mercados. La gente usando el COVID-19 para hacer un negocio. Ya 10 alcaldes encarcelados, creo. Entonces, ¿por qué? Porque la tentación es más fácil. Y eso debido a un principio muy fundamental que se llaman oportunidades. Así como hay oportunidades malas, hay oportunidades buenas. Así como hay oportunidades buenas, hay oportunidades malas. Entonces, en la vida política hay que hacer alianzas y eso se presta para hacer cosas. Hay tentaciones más grandes, hay la manera de ganar miles y miles y millones de pesos y entonces la gente cae fácilmente. Entonces, cuando usted tiene poder sobre ciertas instituciones, sobre ciertas posiciones o tiene una posición más alta, pues es más riesgoso de caer, y eso es lo terrible. Daniel no resistió las tentaciones porque él era Daniel. Él la resistió porque tenía un espíritu superior, porque él tenía gente a su cargo, provincia a su cargo. Era el tercer señor del reino. Imagínense eso. Eso dice la Biblia, que era el tercer señor. Así que él tenía una injerencia muy grande y él podía haber hecho muchas cosas, pero el espíritu superior que él tenía
lo ayudó a no caer en la tentación. No que lo haga inmune a la tentación, porque el Espíritu Santo no nos hace inmune, pero obviamente si yo estoy aliado con Él, tengo una conexión con Él, obviamente yo voy a resistir más fácilmente a ese tipo de tentación o cualquier tipo de tentación. Porque el problema de la tentación no es ser tentado, sino caer en ella. Dios estaba seguro que Job no iba a caer. Y a mí me fascina que el Señor tenga la seguridad de uno. Que Dios sepa si puede contar con uno o no. No era porque era Job, sino que Job tenía un espíritu superior. Job contaba con Dios, tenía una comunión excelente con el Señor. Dice la Biblia en Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Varón perfecto, recto, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre santo, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. 2 veces atacó el diablo a Job, 2 veces. Y siempre, porque Job era cuestionado por Satanás. Satanás le dijo al Señor: es que él no le embarra, es que él no te deja amar, es porque tú le has dado, tú lo has favorecido. Y Dios dijo: pues quítale todo. Dios estaba seguro. Y yo pienso que Dios quiere estar seguro con usted. Que cuando aparezca la tentación, que cuando aparezca la manera de caer, Dios diga: yo sé que no lo va a hacer. ¿No sería maravilloso y fabuloso? Así pasó con Job. Y efectivamente Job en un momento perdió todo, quedó pobre, se le quemó todo, sus hijos murieron en un terremoto, en fin. Y el diablo volvió a presentarse. Y le dijo: es que lo que pasa es que él tiene vida. Y dijo: pues tóquele su salud. Y efectivamente Job se enfermó. Y ni aún así Job pecó contra Dios. Muy tremenda esa palabra. Entonces, Dios permite esto en la vida de Job, porque las tentaciones pueden ser tentaciones morales, sexuales, de pronto de enriquecerse ilícitamente, de pronto sucumbir ante una tribulación, hablar mal de Dios, alejarse de Dios. Hay muchas fuentes, pero Job, o Dios sabía que Job podía soportar la tentación. ¿Sabe que Dios sabe que usted puede soportar las pruebas, las luchas, las tentaciones que usted le vienen? Todo usted lo puede soportar. Miren lo que dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No es una tentación más allá de nuestra fuerza, algo por ahí extraterrestre. Dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, que la tentación viene y yo no puedo decir: ay, yo caí, ay, yo no sé qué pasó, yo no aguanté, yo no pude. No, porque aquí la Biblia dice que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros no podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice 1 Corintios 10:13. Es decir, que juntamente con la tentación Dios muestra una salida para que nosotros escapemos de ella. Y eso es muy importante. Significa que las pruebas que usted está pasando, que las tentaciones que le han surgido, significa que usted puede pasarlas, que usted puede soportarlas. Dios lo sabe y Dios quiere que usted lo sepa. Entonces, ¿por qué uno cae en la tentación? Hay algunas cosas que debemos saber acerca de la tentación. Primero, que Jesús, nuestro Señor, también fue tentado como nosotros y en todo, dice la palabra. Dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el Señor fue tentado. ¿Qué significa esto? Que todos vamos a ser tentados. Que no es raro que uno sea tentado. Eso por un lado. Lo segundo es que nos enseña que ser tentado es diferente a pecar, porque Jesucristo fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Es decir, no pecó. Yo puedo ser tentado a hacer algo, pero si lo hago, peco. Es decir, que la tentación es como el deseo irresistible de hacer algo
casi irresistible, porque sí lo podemos resistir. Es decir, que ser tentado no es pecado, no está mal, ni siquiera es anormal. Hasta a Jesús le sucedió. El problema es cuando cedemos ante la tentación. Dios nunca tienta a nadie. Dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago 1:13. La tentación viene por dos cosas. Uno, por ataque de Satanás directo. ¿Qué dice la Biblia? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del jardín del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y por 40 días y era tentado por el diablo. Dice Lucas 4:1 y 2. Es decir, que el diablo nos tienta, pero no todo es Satanás. Sino que también dice la Biblia que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, es decir, por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos. Dice acá, sino que cada uno es tentado, Santiago 1:14, cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, por deseo propio, pasión, codicia. Entonces, nosotros mismos originamos la tentación, originamos esos impulsos. Quizás porque nuestro cuerpo estaba habituado a ello. Es decir, como alguien que llegó a la iglesia llevaba 40 años de fumar. ¿En qué era tentado? En querer fumar. ¿Era el diablo? No, el diablo no va a poner ahí a hacer cosas que el mismo cuerpo le va a pedir. Su cuerpo le estaba pidiendo cigarrillo, entonces fue tentado. Eso, pues, por un lado, ¿verdad? Lo otro es que nosotros quizás alimentamos ese deseo, ¿cómo? Mirando cosas que no debemos mirar, yendo a lugares que no debemos ir y haciendo cosas que no debemos hacer. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos mirando cosas, obviamente nuestro deseo, nuestra pasión va a aumentar y va a querer hacerlo. Originamos una tentación. Y es aquí donde llegan las oportunidades. No debo dar lugar a las oportunidades, ni generarlas, porque yo puedo generar una oportunidad o yo puedo encontrarme con una oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? Algo que me va a hacer caer. Si usted es una persona que le gusta la pornografía, usted va a generar una oportunidad entrando a internet a las 2 de la mañana solo. Usted sabe que es adicto, ¿qué tiene que hacer? Usted entrar a internet donde estén todos por ahí, por ejemplo en la sala. Si usted entra a internet en la sala, pues hay gente que lo va a ver. De día por ahí va a estar, pero si usted es solo, y ahora que es más fácil con el celular, a las 2, 3 de la mañana, usted mira ahí, pues obviamente esa oportunidad va a hacer que usted caiga. Entonces hay que tener presente todas estas situaciones. Lamentablemente hoy en día es más fácil. Por ejemplo, en las parejas, lo más recomendable es que la esposa de uno o su esposo tenga la clave de su celular. O sea, es que nosotros como pareja no debemos guardar secretos. Y no faltará el momento por ahí que alguien salga recordando cosas del pasado o antiguos novios, novia, no va a faltar. Y ese mecanismo de defensa que yo le llamo, le va a ayudar a que usted no caiga. Porque usted sabe que su esposo, su esposa entra. Mi esposa sabe, no solamente mi esposa, aquí mis hijos saben cuál es la clave de mi celular. Ellos se encuentran en el celular, ellos pueden entrar perfectamente. Y yo sé que ellos hacen eso. Eso me ayuda a mí. El Facebook, aquí saben que el computador y el único Facebook que sale abierto es el mío. Y yo puedo entrar al de cualquiera. Porque cuando uno no teme, pues nada debe, ¿verdad? Entonces uno no tiene que generar ciertas oportunidades. De no ir donde yo quisiera ir, ¿verdad? Y cosas así. Lo más lógico ante una oportunidad que el diablo le dé a uno es huir. Salga de ahí, corra. Y vaya orando por eso. Entonces, la Biblia dice que yo no debo deleitarme en la tentación porque yo soy tentado. Y si yo empiezo a pensar, a mascullar la idea, voy a generar una oportunidad que me hace caer. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es terrible esa situación. Daniel no fue tentado. Usted no mira en ningún lado eso. Al contrario, los enemigos no
No encontraron ocasión alguna para poderle acusar. Nada. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de principios. Donde Daniel fuera un hombre que hiciera, digamos, sobornos, fuera corrupto, por ahí lo hubieran juzgado. Él nunca se dio a la tentación. Ella estaba acostumbrado a dejar sus deseos a un lado. Y por último, hay un respaldo poderoso del Señor. La ventaja de tener un espíritu superior no solamente que nos ayuda en la tentación, a salir más fácilmente, a ver con claridad la salida, sino que Dios nos respalda. Hay cosas que sin el Espíritu Santo no se puede hacer. Zacarías dice eso, ¿no? Que es con el Espíritu Santo. No es por fuerza, no es con ejércitos, es con el Espíritu Santo. Hay cosas que solamente se pueden ganar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo una conexión con el Espíritu de Dios, hay respaldo. Miren que Daniel fue respaldado en la interpretación de la mano que salió en la pared, en la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Un respaldo poderoso, porque el rey iba a matar a todo el mundo que no le adivinase la interpretación y que no le adivinase el sueño, y que Daniel no solamente le dijo lo que soñó, la interpretación, sino lo que estaba pensando antes de dormir. Un respaldo poderoso del Señor. A él lo tiraron ahí en Daniel 6 al foso de los leones. La Biblia dice que los leones no alcanzaban a tocar a tierra, las personas, cuando los leones los despezaban en el aire. Y allá mandaron a Daniel. Al otro día, el rey dijo algo tremendo. Dijo: Daniel, el Dios a quien tú continuamente le sirves, le ha podido librar de la muerte. Imagínense eso. ¿Le ha podido librar? ¿Ah? Oh rey, para siempre vive, le dice Daniel. Estaba vivo. Dios lo estaba respaldando. Los amigos que lo lanzaron al horno de fuego vieron el respaldo del Señor. Allá lanzaron los 3. Y cuando el rey miró, habían 4, porque con ellos estaba el Señor. Fueron respaldados poderosamente porque ni un cabello se le chamuscó, ni la ropa olía quemado a humo, siquiera. Eso se llama respaldo del Señor. Hechos 19:11 dice algo maravilloso. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Respaldando, como él dijo el mismo Pablo, un espíritu de poder. Porque no sabría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, dijo, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. O sea, él predicaba y Dios lo respaldaba con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15:18-19, es decir, un tremendo poder, un tremendo respaldo, y era porque era gente conectada con el Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 5, un respaldo poderoso. Imagínense que la sombra de Pedro sanaba gente. Él no oraba ni siquiera por esa gente. Él no oraba por esa gente. La sombra tocaba a la gente y eran sanados. La ropa, la gente la tocaba y eran sanados. Eso se llama respaldo de Dios. Y así como Dios usó a Daniel y a los demás siervos del Señor, Dios también lo va a respaldar a usted. Tenga la plena seguridad en la obra que Dios lo ha mandado a hacer. Dios tiene un propósito con usted, un plan con usted, y Dios quiere que usted empiece a encaminarse y comience a recibir los beneficios y las ventajas de tener un espíritu superior, que usted pueda evidenciar eso, lo que es tener el espíritu superior, el Espíritu Santo. En este caso, un respaldo. Dios lo va a respaldar en esa empresa, en ese trabajo. Dios lo va a respaldar siempre y cuando usted tenga una conexión con el Espíritu superior. Yo voy a orar en esta hora para que usted tenga ese beneficio de tener un espíritu superior, que sea fácilmente usado en ese propósito de Dios. Segundo, que tenga una mayor resistencia a la tentación. Y tercero, que tenga un respaldo poderoso de parte de Dios. Voy a orar por usted. Padre, yo oro por aquellos que me ven y que me escuchan. Señor, que ellos tengan también estos beneficios tan increíbles, tan extraordinarios en sus vidas. Que sepan, Señor, que tú los vas a respaldar en la cosa que hagan. Que ellos lo hagan todo para ti, sin caer en la tentación si están trabajando.
que aunque se presente la oportunidad de hacer lo malo, no lo hagan, y entonces verán un tremendo respaldo poderoso del Señor. Dios no los va a dejar en vergüenza, y si los han juzgado, los han calumniado en algo que no han hecho, tú los vas a sacar adelante y va a hacer que las cosas ocultas salgan a la luz, Señor. Gracias, porque yo sé que tú los quieres respaldar, Señor. Guárdalos, ayúdalos, Señor, a no caer ante la tentación. Que sepan saber las oportunidades, distinguirlas de entre las buenas, de entre las malas. Que sepas cuáles son buenas, cuáles son malas, cuáles les convienen y cuáles no. Y sobre todo aquellas malas, Señor, que ellos puedan huir. Mira su corazón, su vida. Yo sé que donde tengamos, Señor, una mejor relación con tu Espíritu Santo, vamos a resistir más la tentación. Señor, que los que me escuchan y me vean sean usados poderosamente, Dios del cielo y la tierra, en ese propósito tuyo. Mil gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escucharme. Que el Señor me lo bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.